Cuando era niña, tuve la fortuna de nacer en una familia maravillosa y estudié en una escuela muy bonita de monjas y me enseñaron mucha disciplina, estructura, me llevaban a misa todos los viernes y desde niña conocí la palabra de Dios. Y como que eso no era suficiente, mis papás me inscribieron también en la banda de guerra. Y en la banda de guerra, no sé si alguien ha estado en la banda de guerra, pero tenía un profesor que era muy gruñón. Él nunca hacía conversación con nosotros. Era un viejito entre 65 a 75 años, no sé exactamente. Era morenito, de piel oscura, su cabeza blanca como la nieve y el bigote también. Y era malgeniudo, según nosotros, ¿verdad? Y él nos enseñó a tocar el tambor a las mujeres y a tocar la trompeta a los hombres. Y a veces se nos caía el tambor antes de comenzar. Y algo que recuerdo mucho de él es que nunca nos gritó, ni tampoco nos regañó. Nos comunicábamos con los ojos. Se nos caía el tambor y nosotros hacíamos así. Y él nos veía con los ojos, nos decía, ¿cómo te atreves a soltar el tambor? Y uno con los ojos decía, lo siento, pero no había palabras. Y cuando él estaba preparando a veces la trompeta, cuando él se levantaba, tampoco nos hablaba. Nos tenía tan instruidos que nosotros teníamos que estarlo cuidando. Y estábamos haciendo relajo, platicando con nuestros tambores puestos. Pero de repente, este viejito agarraba su trompeta y caminaba al centro del patio. Y cuando él se formaba, todos corríamos, pero corríamos a formarnos en nuestro lugar. Y él hacía señales con la trompeta y todos sabíamos cuándo necesitábamos comenzar a marchar. Y él nos daba el sonido de la trompeta y todos al mismo tiempo comenzábamos a marchar, comenzábamos a tocar el tambor. Y a veces, si no poníamos atención, cuando él bajaba la trompeta, se acababa la música y se nos iba un sonido. Y este viejito volteaba y buscaba el sonido y todos nos protegíamos unos a otros. Todos nos le quedábamos viendo fijamente para confundirlo. Era la forma que nos protegíamos para que él no supiera quién fue. Pero, ¿sabes? Nuestros ojos nos delataban, porque de repente encontraba al culpable y solamente lo miraba y le teníamos un pavor. Y no sé por qué, porque ese viejito nunca nos trató mal, pero era estricto, le gustaba la perfección. Teníamos que llevar las calcetas blancas, el uniforme planchado. Teníamos que marchar exactamente como él nos decía. Y teníamos que seguir las instrucciones a la letra. Y cuando Dios me ministraba con esta palabra, yo, conversando con Dios, le decía, yo he estado en un lugar así. Yo he estado en lugares donde requiere que marche, donde requiere que le siga el ritmo al que va a un lado de mí, que requiere que pare cuando me dicen que pare.
que requiere que siga las instrucciones al pie de la letra. Y sentí que Dios me decía, ya me estás entendiendo de lo que se trata este mensaje. Se trata de instrucción. Y esa palabra se encuentra en Josué 6, del 1 al 4. Si nos ponemos de pie para la lectura de la palabra. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Hasta ahí. Señor y Padre Celestial, Padre Santo, te invitamos a este lugar, Señor, para que entres a nuestros corazones, para que nos ministres. Calla toda palabra de distracción. Calla toda palabra que no es tuya. Abre nuestros corazones y permítenos ser ministrados por tu palabra. Te damos gracias, Señor, antemano, por tu instrucción, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar. La marcha triunfal. Me pregunto si Dios instituyó las bandas de guerra. Nunca he sabido por qué le llaman banda de guerra, pero leyendo esto, pues caí a cuenta que desde los tiempos de antes se acostumbraba a llevar tambores y trompetas a las guerras. Y esta palabra que acabamos de leer se encuentra Josué del otro lado del río Jordán. Habían estado 40 años en el desierto. Habían estado ellos dando vueltas y vueltas y vueltas y no encontraban la salida o el permiso de Dios para salir de ese desierto. Pero un día Dios le dice a Josué: es tiempo de entrar a la tierra prometida. Es tiempo de dejar de dar vueltas. Es tiempo de dejar de perder el tiempo. Porque cuando estamos dando vueltas, perdemos el tiempo. Cuando estamos buscando una dirección y te pierdes, pierdes el tiempo. Es casi imposible llegar a tiempo a una cita si te pierdes. Y después le llamas pérdida de tiempo. Dices, me perdí y estuve dando vueltas perdiendo el tiempo. Y ellos habían estado perdiendo el tiempo. ¿Cómo se pierde el tiempo con un Dios tan crítico? Con un Dios tan maravilloso, con un Dios que da instrucciones y dices, ¿cómo se perdieron? ¿Cómo se perdieron si tenían con ellos al Rey de Reyes y Señor de Señores? Pero la palabra nos dice que fue a causa
de su murmuración, a causa de su pecado, a causa de su queja. Porque cuando nos quejamos mucho, perdemos el tiempo. Y este día Dios le da una instrucción a Josué y le dice: van a cruzar el río. Vas a dejar atrás toda esa pérdida de tiempo. Vas a dejar atrás todo aquello que te distrajo de tu destino. ¿Por qué dar vueltas en lo mismo cuando Dios tiene un futuro para ti? ¿Por qué dar vueltas perdido cuando Dios tiene un propósito? Pero con revelación de propósito, con asignación viene instrucción. Y está en ti y en mí seguir la instrucción. Y Dios espera que perezca toda la generación que no sabía pedir instrucción. Porque a veces Dios nos dice: vete a Nínive, y nos vamos para Tarsis. Dios dice: no hagas esto, y decimos: Dios me perdona. Solamente me hinco, pido perdón y Dios me perdona. Que Dios nos da una instrucción y buscamos hacer a nuestra manera. Eso fue lo que les hizo a ellos estar perdidos. Y Dios dejó que muriera toda esa generación. Y cuando nació una nueva, Dios los vio y dijo: con ustedes yo voy a llevar a mi pueblo. Dios dice: ustedes son el ejército que sabe marchar junto. Ustedes son el ejército que sabe marchar en dirección de la tierra prometida. Y Él le dice a Josué: Josué, yo te voy a llevar a la tierra prometida. Solamente este es tu encargo. Nunca se apartará de ti el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que te guarde en todos tus caminos. Que Dios, cuando ve a alguien que puede usar, cuando ve un líder, Dios dice: a ti te voy a usar para sacar a tu familia de donde se encuentran. A ti te voy a usar en este lugar en que estás. Solo encárgate que no se aparte de ti mi palabra. Que no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Que no busques hacer tu voluntad, sino que sigas la mía. Y el primer encargo que le da es que se santifiquen. ¿Por qué es importante la santificación? Porque no puedes enfrentar un enemigo si Dios no está contigo. Y Dios no habita en el pecado. Dios no habita donde hay pecado. Y Dios le dice que se santifiquen. Y cuando ellos se santifican, cruzan el Jordán, y Dios se maravilla de una forma muy grande. Pero llegan ellos a Jericó, ¿y qué pasa? Otro obstáculo. ¿Alguna vez has tenido una situación que vences un obstáculo solo para ver que hay otro más grande? Ellos llegan al río Jordán y dicen: bonita cosa, ¿cómo vamos a cruzar esto? Y Dios les ayuda a cruzar el Jordán y ellos dicen: cruzamos el Jordán. Pero llegan y se encuentran con la muralla de Jericó, mucho más alta, mucho más grande. Pero ¿sabes? Dios le dice otra vez a Josué:
no les temas. No importa cuán grande se vea tu enemigo, no importa cuán grande se vea tu obstáculo, no temas delante de ellos, porque yo te voy a entregar este territorio. Que Dios, cuando estamos en una situación, nos dice: no temas, pon tus ojos en mí, no mires lo grande de la muralla, no veas el obstáculo que está enfrente de ti. Que si en medio de esa situación puedes decir: Señor, yo confío en ti. Yo sé que tú puedes derribar esta muralla. Que no hay obstáculo que me detenga del sitio que tú me quieres llevar. Y él se encuentra en esa situación y Dios le da instrucciones. Y me recordó mucho a mi maestro de música. Y entendí que tu niñez tiene mucho que ver con tu propósito. Y le di gracias a Dios por haberme tenido en la banda de guerra. Porque cuando escuché este mensaje podía relacionarme, podía entender lo que es que un general te diga: fórmate. Podía entender lo que es cuando yo te diga que marches, tú marchas. Cuando yo te diga que pares, tú paras. Y este pueblo, Dios le da unas instrucciones a Josué y le dice: mira, Josué, te vas a armar una banda de guerra. Dice: y ustedes van a marchar. Primero me vas a poner a unos sacerdotes con trompetas. Después vas a poner el arca del pacto. Y detrás del arca del pacto, una tropa va a marchar detrás de ellos. ¿Qué hubiese sido si Josué hubiese cambiado las instrucciones de Dios? ¿Qué hubiese sido si en lugar de mandar la alabanza por delante, si en lugar de mandar las trompetas por delante, se le ocurre a él enviar el arca primero? ¿Qué hubiese sido si a él se le ocurre? No, pues Dios se equivocó. El ejército va primero, después el arca y después los trompetistas. Pero Dios usa esto y le dice: no, tu alabanza es el arma más poderosa que yo tengo contra tu enemigo. Dios dice: primero va la alabanza. La alabanza es lo más importante. Es el arma más grande que tú tienes para que puedas derribar a tus enemigos. Y Josué pone la alabanza primero. Y dice en Josué 6:8, cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas. Y el arca del pacto les seguía. O sea, que ellos rodean Jericó y comienzan a marchar, y comienzan los enemigos a escuchar el sonido de las trompetas. ¿Tenemos el sonido de las trompetas? Comienzan ellos a escuchar el sonido de las trompetas. Y Josué le dice al pueblo: ustedes van a marchar. Y comienza el pueblo a marchar y a caminar alrededor de Jericó, porque así les había mandado el Señor. Y ellos dan una vuelta marchando alrededor de Jericó. Y me imagino que el rey le pregunta a su comandante: ¿qué es ese ruido? Y el comandante dice: son los israelitas, Señor.
¿Qué están haciendo? No sé. Están tocando música. Gloria a Dios. Pero ¿cómo que tocando música? ¿Que nos trajeron serenata? Dice, no sé. Están marchando de una forma muy rara y llevan con ellos la presencia de Dios. Están marchando alrededor de esta muralla, pero no hacen nada. Se ven inofensivos. Y entonces ellos le dan la vuelta a todo Jericó. Y Josué dice, es suficiente. Pueden parar de tocar las trompetas. Váyanse a su casa. Ese fue el día 1. ¿Cuál era el punto de eso? Pero Dios le dijo, vas a hacer eso por 6 días. Y al día siguiente, otra vez, viene Josué con su banda de guerra y comienza nuevamente a marchar y comienzan a andar alrededor de Jericó. Marchando. Y el enemigo decía, ¿qué están haciendo los israelitas? No entiendo por qué marchan alrededor, por qué no nos atacan. Y seguro le dijo a todo su ejército, pónganse en formación de guerra, porque algo va a pasar. Porque estos israelitas están dando vueltas alrededor de nosotros. Pero para su sorpresa, no atacaron. Josué dice, paren las trompetas, váyanse a su casa. Y entonces el comandante dice, Señor, esto está muy raro, porque empacaron y se fueron. ¿Sabes qué? Tu alabanza confunde al enemigo. Cuando tú alabas a Dios, cuando tú puedes estar en un problema y en lugar de quejarte, en lugar de dudar, tú comienzas a mover tus manos, tú comienzas a mover tus pies y tú comienzas a decir, Señor, voy a caminar creyéndote, voy a seguir adorando tu nombre, voy a seguir tocando instrumentos para ti. La alabanza fue lo que Dios usó en esta situación. ¿Por qué su primer batalla? Dios usa la alabanza. Dios estaba enseñándoles a ellos, vamos a pelear de una manera diferente. Pero tiene que ver con que tú sigas las instrucciones. Porque vino el día 3 y Josué llega otra vez con las trompetas, el arca de Dios, y llega otra vez el ejército, porque había un ejército marchando detrás de ellos. Y ellos comienzan otra vez a marchar y comienzan a caminar todos otra vez alrededor de ese muro. La palabra de Dios dice que la gloria de Dios será tu retaguardia. La retaguardia es una tropa que marcha detrás de ti. Y Dios llevaba su presencia enfrente de la retaguardia. ¿Sabes qué te dice Dios? Yo soy el Dios que no temo a nada. Yo voy delante de ti. Si tú puedes llevar la alabanza delante, yo voy enfrente de tu ejército, porque yo soy el Señor de los ejércitos. Por eso iba la tropa detrás. La presencia de Dios iba delante de ellos. Y Josué les dice otra vez, paren las trompetas, váyanse a su casa. Y este rey no podía estar más confundido de lo que estaba. Dios hizo eso día a día a día, hasta que llegó al 7º día. Exactamente las mismas instrucciones. A veces Dios te manda a hacer algo que para ti no tiene sentido. Pero si lo sientes en tu corazón y sientes que era una palabra de parte de Dios,
Tu victoria depende de que tú sigas las instrucciones. Tu victoria depende de que tú las sigas al pie de la letra. Porque Josué siguió exactamente igual y puso el ejército y la caravana exactamente en el orden que Dios le dijo que lo pusiera. Que a veces tenemos una situación que no le encuentras solución y que dices: Señor, he estado orando y orando y orando y ayunando y esto no cambia. Y a veces Dios te ve y te dice: hijo, yo te di un plan, pero tú no quieres seguirlo. Yo te di una instrucción, pero no quieres hacerlo. Tú crees que tu plan es mejor, pero su palabra no cambia. La Escritura dice que su palabra es la misma ayer, hoy y mañana. Y que si le funcionó a David, también te funciona a ti. Que lo que importa aquí en esta situación es que tú puedas seguir la instrucción. Porque mira lo que pasa al séptimo día. Josué 6:20 dice: entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó toda la ciudad. Cuando Josué los trae el séptimo día, les dice: miren, mi banda de guerra, escúchenme bien, vamos a hacer lo mismo del día 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero ahora, cuando yo dé la señal, los sacerdotes van a tocar las trompetas y en ese momento todos van a abrir sus bocas. Es por eso que es importante que puedas abrir tu boca, que puedas entender lo importante que es la adoración, lo importante que es seguir la instrucción que Dios está dando en tu vida. Que cuando Dios da una asignación, da una instrucción. Que cuando Dios te dice que tienes que hacer algo, te da las instrucciones de cómo debes tú de hacerlo. Y que cuando este pueblo, haciendo esa marcha día a día, ellos estaban declarando la guerra al enemigo. Que la marcha de guerra, que literalmente el toque que estábamos escuchando es un toque de guerra. Es una forma de declararle al enemigo por medio de tu alabanza: vamos a pelear. Hemos venido, nos hemos levantado contra ti. Y no venimos solos, venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones. Es una forma cuando tú levantas tus manos, cuando tú abres tu boca, cuando tú te santificas, cuando tú buscas de la presencia de Dios y sigues sus instrucciones. Es una forma de levantar bandera contra tu enemigo. Que el enemigo se confunde cuando tú estás alabando a Dios, porque el enemigo sabe que cada que el pueblo adora a Dios, Dios se mueve, que Dios hace cosas maravillosas y que es imposible tratar de leer a Dios, porque tú y yo somos seres de hábitos, somos predecibles. El enemigo sabe con qué hacerte a ti flaquear. Sabe con qué hacerte a ti caer. Sabe con qué hacerte a ti quejarte.
Pero cuando empiezas a alabar a Dios, el enemigo se confunde porque sabe que entonces Dios toma control de esa situación y que a Dios no lo puede leer, que a Dios no lo puede predecir, que nunca sabe lo que Dios va a hacer en tu situación. ¿Por qué es tan importante la santidad? Dios le dice a Josué antes de cruzar Jericó: santifícate y santifica al pueblo. ¿Por qué tu corazón tiene que estar puro? Porque podemos jugar a la iglesia, pero ¿sabes? La palabra nos dice en Hechos 19:13: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Y sabes qué les pasó a ellos? Se veía bonito, se veía cool el decir: en el nombre de Jesús sal de esa persona. Y dice que estos eran exorcistas, no sé de cuál reino, ¿verdad? Pero ellos escuchan que Pablo se estaba haciendo famoso y ellos dicen: pues yo creo que deberíamos empezar esa nueva técnica. ¿Por qué no empezamos a hacer el exorcismo por medio del Dios que predica Pablo? Y ellos vienen y le hacen un exorcismo a una persona. ¿Y sabes qué pasa? El demonio se fastidia, se enoja y les dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿vosotros quiénes son? ¿Sabes qué? El enemigo sabe quiénes le sirven a Dios y quiénes no. El enemigo sabe quiénes están santificados y quiénes no. Y cuando vienes a tratar de reprender un demonio, a derribar una potestad, a querer tomar un territorio que Dios te dio, pero te brincas el paso 1 y no te santificas, el enemigo te ve y te dice: yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, pero tú quién eres, ni te conozco. Y dice la palabra que el demonio que estaba en la persona tomó dominio sobre la persona. O sea que tal vez la persona luchó por no hacer lo que quería hacer. Y les ha metido tremenda corretiza, que dice que salieron ellos corriendo de aquella casa desnudos. Hasta la ropa les quitaron. La desnudez es una forma de vergüenza. Es una forma de Dios decirte: yo puedo usarte para echar fuera demonios. Yo puedo usarte para derribar potestades. Pero no te brinques el primer paso, porque puedes salir avergonzado. No trates de echar fuera demonios. No trates de derribar un reino de las tinieblas en mi nombre sin antes limpiarte. Por eso es que la alabanza, para poder alabar a Dios, requiere santificación. Y este hombre que trata de hacer lo que Jesús hacía, lo que Pablo hacía, fue avergonzado. Y la palabra nos dice que Josué siguió al pie de la letra.
las instrucciones de Dios. Cuando leí el comienzo de esta palabra en Josué 1:6, dice: las puertas de Jericó estaban cerradas. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Que hay lugares, hay territorios que están protegidos por potestades. Cuando Josué llegó allí, ese lugar ya estaba habitado. Que hay cosas en tu familia que ha corrido por mucho tiempo, como la depresión, la ansiedad, el alcoholismo, adicciones, lujuria, fornicación, que cuando tú naces y llegas y Dios te dice: a ti te voy a usar para derribar esa potestad. Que tú llegas a un territorio donde dices: Señor, la muralla está muy alta, el enemigo es grande, atacó a mi abuelo, atacó a mi padre, atacó a mis hermanos, y yo no sé si puedo derribar esta potestad, porque una muralla significa una potestad de las tinieblas. La palabra dice que no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra potestades, huestes espirituales de las tinieblas. Y Josué llega a ese lugar que estaba habitado por el enemigo. Que hay territorios en tu casa, en tu familia, que cuando llegas, cuando tú naces, ni culpa tenías de haber nacido en ese territorio. Que muchos habían nacido en el desierto. Ellos no tenían la culpa de que sus padres estuvieron murmurando en el desierto todos estos años. Pero Dios le dice a Josué: estaba esperando que tú nacieras. Estaba esperando que tú crecieras. Porque yo quiero derribar esas potestades en tu familia. Yo quiero usarte a ti. Y si tú puedes santificarte, si tú puedes alabar, si tú puedes seguir instrucciones. No te puedo describir qué importante es en la marcha de guerra seguir las instrucciones. Cuando nosotros comenzábamos a movernos todos al mismo tiempo, si no dábamos el paso a la misma vez, te quedaste atrás. Y aparte, descontrolabas a los otros. ¿Por qué Dios usa una marcha de guerra alrededor de Jericó? ¿Por qué te dice: es importante que marches con tu ejército? Es importante que hagas las cosas al mismo tiempo. Porque si tú no sigues el ritmo, porque si tú llevas la contraria a tu equipo, porque si te doy una instrucción y todos van para acá, pero tú vas para allá, puedes costarle la vida a tu ejército. Dios envía por delante a los alabadores para poder Él vencer esta potestad. Que hay cosas que estamos peleando en nuestra familia, en nuestras situaciones, en nuestra vida, que Dios nos dice: hay un orden, limpia tu corazón, santifícate y después alaba, marcha juntos. Tienes que marchar igual. ¿Sabes por qué muchos matrimonios fracasan? Porque no marchan a la par. Porque cuando están por comenzar, los dos dicen que quieren comenzar, pero cuando se da la orden de andar, el otro dice: yo quiero con la izquierda. ¿Y sabes qué? Se descontrolan
que esto requiere el pensar en una misma mente, el poderte sentar con alguien y decir, espérate, ¿a dónde queremos ir con esto? Tu necedad y la mía no nos va a llevar a ninguna parte. No vamos a poder derribar una potestad hasta que nos unamos en una misma voz. No vamos a poder derribar una potestad hasta que decidamos marchar al mismo tiempo. Tenemos que seguir las instrucciones. Tenemos que hacer lo que Dios nos está mandando hacer. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo el seguir las instrucciones? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender que la santificación es importante? Que a veces queremos quitar esa parte del evangelio y usar todos los versículos bíblicos para poder derribar la potestad. Pero los demonios te ven y se burlan y dicen, ¿tú quién eres? Porque es importante santificarte. Es importante seguir las instrucciones. ¿Por qué la alabanza marchaba con el ejército? ¿Te preguntas eso? ¿Por qué la alabanza era la alabanza con los cuernos, las trompetas, la presencia de Dios y la tropa que era la retaguardia? ¿Qué tiene que ver la alabanza con el ejército? No hemos visto a este país salir a pelear con panderos ni con trompetas. ¿Pero por qué? Jacob tuvo 12 hijos y de sus hijos Dios escogió una tribu de cada hijo y todos son importantes, pero solamente les voy a hablar de 2. Uno de sus hijos se llamó Leví y a ellos Dios escogió y dijo, ustedes van a ser mis sacerdotes. De su linaje de ustedes, yo voy a levantar sacerdotes. Y tuvo otro hijo que se llamó Judá. ¿Y sabes que su nombre de Judá significa alabanza? Y cuando Jacob le da la bendición a Judá, dice en Génesis 49, 8, 12, tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Jacob le estaba ministrando a Judá y le estaba diciendo, vas a tener hermanos que van a ser grandes guerreros, van a ir delante del ejército, vas a tener a los sacerdotes de hermanos, pero de todos tú vas a ser el líder. Que Dios usa los nombres de la generación de Jacob para decirle, Jacob, de todos tus hijos, la tribu más poderosa será la de la alabanza. De todos tus hijos, con la alabanza, van a poder hacer más que los que son del ejército. Porque tuvo una tribu que eran hombres valientes y guerreros. Pero Dios le dio como una alegoría para nosotros. Le dio esta instrucción a Jacob y dice, tú guiarás a tus hermanos y tú dominarás a tus enemigos. Es una batalla ganada. Mira lo que Dios le dice a Judá por medio de su padre Jacob. Dominarás a tus enemigos. Si tú quieres vencer un enemigo,
usa la alabanza y la adoración. Rompe todo lo que te detiene de adorar. Levanta tus manos y adora a Dios. En medio de tu situación, confiesa que tú crees en Él, que tú tienes tu confianza en Él. Porque Dios le dice a él: mi hijo Judá es como un cachorro de león que se nutre de su presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. ¿Sabes qué estaba diciendo Dios? Si tú puedes adorar, si tú eres un adorador, dice, nadie se va a atrever a salirte al frente. Y está hablando del reino de las tinieblas. Dios nos está revelando y nos está diciendo, hay uno de todas las tribus que el enemigo se la piensa para tocarlo. Hay uno que es adorador. Hay uno que se vive adorando y alabando y glorificando el nombre. Que cuando el enemigo lo ve dice, espérate, ese es de la tribu de Judá. Ese es un adorador. No puedes meterte con un adorador sin pensarlo dos veces. Dios le dice a él, serás como un león que nadie se va a atrever a molestarte. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey. Hasta que llegue el verdadero rey. Que Dios dice, cuando tú adoras, yo pongo en tus manos un cetro de poder. ¿Sabes lo que quiere decir eso? De todas las tribus, de todos los hijos de Dios, hay uno que Dios dice, si tú eres un adorador, si tú puedes alabar, si tú entiendes lo que es adorar a Dios, yo pondré en tu mano un cetro. El cetro significa autoridad. Hay una autoridad más grande que descansa sobre de ti cuando tú puedes adorar a Dios. Hay una autoridad especial que Dios te ha dado. Y nos dice que el bastón de mando no se alejará de ti hasta que llegue el verdadero rey. Que mientras Jesús no vuelva, que es el verdadero rey, dice, yo he puesto en tu mano potestad contra tu enemigo. Que Dios dice, si tú me alabas, si tú entiendes lo que es salir en marcha, si tú entiendes lo que es seguir instrucciones, si tú entiendes lo que es levantar tus manos y adorar a Dios, que si tú entiendes que hay fortalezas que Dios va a romper por medio de la alabanza, que hay fortalezas que han estado en tu familia y que Dios dice, yo te quiero usar a ti. Yo quiero que las fortalezas se caigan. ¿Sabes que la tribu de Judá, mira lo especial que era esta tribu, que en cierto momento se separaron del mismo pueblo y se hicieron ellos mismos un solo país? Por eso David reinó primero en Judá. ¿Sabes lo que nos está diciendo Dios? Tú no puedes ser un adorador y mezclarte con el pecado. Tú no puedes ser un adorador y que no te estorbe estar a un lado de los pecadores. El mismo pueblo de Judá se separó. Ellos mismos dijeron, por nuestro bien y por el de ustedes, déjenos en este territorio y ustedes tomen el resto del territorio. Pero ¿sabes qué? Que nos dice la Escritura que Judá
terminó tomando mayor territorio. Una tribu tomó más territorio en la tierra prometida que las otras 11 tribus. Y ese era un mensaje espiritual. No sé si lo entendiste. La tribu de adoración conquista y recibe más territorio que 11 juntas. La tribu de Judá tenía las mejores tierras. Las mejores tierras. Y terminaron con más territorio que las otras 11. ¿Por qué? Eran 12. Y Dios nos ama a todos por igual. ¿Por qué? Porque Dios quería decirte a ti y a mí, si descubres el secreto de la adoración, tú vas a abarcar más territorio que todos los demás que están peleando con sus fuerzas. Si tú descubres el secreto de la adoración, tú vas a caminar y marchar y tú vas a ver que tú vas a conquistar cosas que otros no pueden conquistar. Porque por medio de la adoración tú puedes hacer cosas grandes. Porque cuando tú adoras, tú estás enviando la alabanza por delante y detrás de la alabanza sigue la presencia de Dios. Enfrente del ejército va la presencia de Dios. Que cuando tú entiendes lo que es adorarle a Dios, tú descubres un secreto de victoria. Que esta tribu, nos dice la palabra, que era la tribu más poderosa de todas. Terminó con más territorio. Tuvo más poder que aún las otras que luchaban. Que muchas veces queremos conseguir las cosas a nuestra manera. Y que hay batallas, que hay potestades, que Dios dice, si te santificas, si te formas, si marchas junto con tu ejército, si sigues las instrucciones, tú puedes vencer. Tú puedes adquirir más territorio que los demás. Si tú puedes entender lo que es pelear con la alabanza. ¿Sabes que David danzaba, verdad? Cuando traían la presencia de Dios. Y yo me pregunto si alguien le predicó este mensaje a David. O cómo él recibió la revelación. Porque cuando él veía que el arca venía de una guerra, David encontraba el arca bailando, danzando y alabando. Así como vemos las peregrinaciones de la gente que baila y que decimos, ¿y qué hacen? Se lo copiaron a David. Alguien descubrió que danzarle a Dios es una forma de alabanza. Que David se iba y decía, la presencia de Dios viene y delante de la presencia tiene que ir la alabanza. Voy a encontrar la presencia de Dios y me voy a marchar enfrente de la presencia, porque la alabanza tiene que ir primero. Y él quizás decía, como yo, ¿verdad? No sé cantar, pero él decía, voy a danzar. ¿Y cómo danzaba? Que una de sus esposas dijo, qué ridículo eres. Me da vergüenza que seas mi esposo. Porque ella era una princesa, era una de las hijas de Saúl. Pero David viene de la descendencia de la tribu de Judá. Y voy a terminar con esto. Jesús viene de la descendencia de David. David era de la descendencia
de la tribu de Judá. ¿Puedes entender por qué David conquistó tanto? Porque el cetro estaba en su mano. Porque Dios dijo, si tú sabes adorar, si a ti no te da vergüenza pararte aquí y cantar, si tú puedes levantar tus manos y decir, el Señor está en su santo templo, que si tú puedes decir, Señor, eres hermoso, eres glorioso, eres mi redentor, eres mi pronto auxilio en la tribulación. Que si tú puedes decir, no temeremos aunque la tierra sea removida. David venía ante Dios en medio de sus problemas y adoraba a Dios y decía, cuán grande eres, Señor. No me da miedo tener enemigos porque sé que tú estás conmigo. David sabía danzar en su presencia y decirle a Dios, eres mi roca, eres mi fortaleza, eres mi pronto auxilio. Cámbiame, Señor, lávame, santifícame para poder glorificar tu santo nombre. Dime lo que tengo que hacer, que yo lo hago. David sabía venir ante la presencia de Dios con alabanza y adoración. Y él conquistó todos estos territorios. Fue el rey más reconocido de todos los reyes. Y venía de la tribu de Judá. Esta semana el Señor inauguró su primer coro. Que el Señor me puso en mi corazón, yo quiero un coro, yo quiero que me alaben, yo quiero que me bendigan. Y yo sigo diciéndole a Dios, Señor, tú te proveerás de cordero, tú te vas a proveer de músicos, tú te vas a proveer de alabadores, tú te vas a proveer de quien te glorifique, porque tu palabra dice que si mi pueblo no me adora, las piedras lo van a hacer. Que hoy en este día Dios ha constituido un coro en este lugar y que nos está hablando a todos y nos está diciendo, no tienes que ser sacerdote como David. Tú puedes ir delante de mi presencia. Tú puedes adorar. Tú puedes danzar. Tú puedes adorar mi nombre. Que Dios nos llama a servirle, a conocer el secreto de la adoración. Es para ti. Dios ya es Dios, pero tú eres el que tienes potestades por conquistar. Que si puedes adorar a Dios con tu fe y sin importar lo que ves en tu casa, declarar, mis puertas serán llamadas salvación y mis muros alabanza. Yo adoraré a Dios. Que si en medio de los problemas puedes decir a Dios, Señor, aunque perezca, tú eres Dios. Haz como tú quieras, Señor. Haz como tú quieras, aunque no me guste. Porque tú sabes todas las cosas. Tú ves más allá de lo que yo puedo ver. Que si podemos adorar a Dios en lugar de quejarnos. Que si podemos decirle a Dios, Señor, tuya es la gloria, tuyo es el reino, tuyo es el poder, que somos nosotros ante ti, pero nos amas. Yo quiero invitarles a que pasemos hoy al frente. Hoy no va a haber oración. Hoy les invito a adorar. Que le cantemos a Dios una alabanza, porque yo creo como esta palabra que el Señor me puso en mi corazón para hoy, que de hoy en adelante vamos a estar en un territorio diferente. Que así como Josué pudo guiar a este pueblo y derribar una potestad,
que Jesús nos trae hoy a la revelación de este secreto de la alabanza. Y que Él nos dice, si tú me adoras, en lo que llega el Rey, tú vas a tener el mando. Tú vas a derribar potestades. Tú vas a abarcar territorio. Yo quiero que vengan todos hasta acá. No le tengan miedo a Dios. Y que cada quien adore como quiera. Quizás no cantan como David. Quizás pueden danzar. Quizás puedes decirle a Él, eres mi roca, eres mi pronto auxilio. Y alabarle desde el corazón. Vamos a cantar una alabanza, amén.